El tema para hoy es el peligro de la permisividad. Porque yo creo que una de las causas principales realmente para que haya ese problema en nuestra sociedad es la permisividad. Familias donde no hay normas, familias donde no hay principios, donde no hay controles, familias que terminan en tragedia. Y es que el texto de la palabra de hoy nos muestra la tragedia de una familia, pero no de cualquier familia. La tragedia de una familia que servía en el templo, que los hijos crecieron en el templo. Una familia que podríamos decir en lenguaje de hoy, una familia cristiana, una familia de la iglesia, pero que tristemente terminaron mal. ¿Por qué? Por la permisividad. Vamos a la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 12 en adelante. La palabra del Señor dice así: un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla y ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Allí se encontraba Elí, sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de batalla, le dijo a Elí, y huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Finés, han muerto, y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que tanto su suegro como su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Al verla agonizante, las parteras que la atendían le dijeron: «Anímate, que has dado a luz un niño». Ella no respondió, ni siquiera les hizo caso. Pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Exclamó: «Se han llevado la gloria de Israel. El arca de Dios ha sido capturada».
fracturada. ¡Qué relato tan triste! Es la tragedia de toda una familia que servía a Dios, que conocía a Dios, que estaba conectada con el templo, pero trágicamente en un solo día mueren 4 miembros de esta familia. Una mala noticia que nos debe servir en este día como reflexión para nuestra familia. Y yo quiero tratar de responder una pregunta pensando en este texto, y la pregunta es: ¿cómo evitar la tragedia familiar? Porque en medio de malas noticias, yo hoy traigo una buena noticia, y la buena noticia es que podemos evitar la tragedia familiar. Mire a alguien, despierte a alguien, abrácelo y dígale: podemos evitar la tragedia familiar. Y a la luz de este pasaje, yo quiero que consideremos 3 acciones que nos van a ayudar a evitar la tragedia familiar. Y en primer lugar, el primer pensamiento que quiero que quede en su corazón es que evitar la tragedia familiar exige asumir la responsabilidad. Necesitamos asumir la responsabilidad. Y para entender un poco por qué esta familia terminó en tragedia, conozcamos un poco la composición de esta familia. ¿Cómo estaba formada? Empecemos por el padre. El texto bíblico dice que era un hombre llamado Elí. Elí significa Jehová es alto o Jehová es Dios. Según el relato de la Escritura, era un hombre bueno. No se dice que haya sido adúltero, ladrón, borracho o algo por el estilo. Era un hombre que conocía a Dios, que servía como sacerdote y también como juez. Un hombre que era espiritual en alguna medida, porque cuando Samuel empieza a ser llamado y Samuel no discierne que es Dios quien lo está llamando, y en la noche Samuel va donde Elí y le dice: Señor, ¿me llamaste? Elí se da cuenta que es Dios quien lo está llamando. Por eso en el capítulo 3 versículo 8 dice: por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Finalmente Samuel reconoce que Dios lo estaba llamando. Elí no era un líder cualquiera, era un sacerdote, era un juez, y lo hizo durante 40 años. Era un hombre popular, probablemente muy querido, muy respetado en el pueblo. Sin embargo, el texto que leímos al inicio dice que era un hombre viejo, 98 años, que se había quedado ciego. Además de eso, cuando le llega la mala noticia y se va de para atrás, se desnuca, porque dice el texto que era muy pesado, era exageradamente gordo. Hablemos un poquito de los hijos de esta familia. El texto menciona 2, Ofni y Finés. Y mira en el capítulo 2, versículo 12 de la primera carta del primer libro de Samuel, lo que dice de ellos. Dice: los hijos de Elí eran unos
perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Oiga eso. Estos dos muchachos son sacerdotes. Se supone que deben conocer a Dios, pero lo que dice el texto es que no lo tomaban en cuenta. Es decir, sabían de Dios, pero no lo conocían. Tenían información de Él, pero no tenían una relación personal e íntima con Él. Probablemente conocían todas las historias bíblicas, pero no conocían a Dios de manera personal. Eso les llevó a que cuando la gente iba a presentar sus ofrendas, ellos no las hacían como lo había establecido el Levítico. Que la ofrenda tenía que ser del todo quemada. No, ellos le decían a la gente, no, usted tiene que traerme a mí la carne cruda. Empezaron literalmente a robarse la ofrenda. En el versículo 17 de ese capítulo dice, así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. No conocen a Dios, no tienen una relación personal con Él y por eso obviamente son unos ladrones. Pero no para ahí. Versículo 22, el texto de la palabra dice, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel. Incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Válgame Dios. Además de eso, son unos inmorales, perversos, fornicarios. Dentro del mismo santuario estaban fornicando. Hablemos un poco de la mamá. Y lo curioso es que este texto no dice nada de ella. Posiblemente murió cuando nació el hijo menor. No sabemos. Pero indudablemente la descripción de esta familia nos ayuda a ir respondiendo a la pregunta: ¿por qué fracasan las familias que son supuestamente espirituales y cristianas? ¿Por qué terminan en tragedia aquellas familias que crecieron dentro de un ámbito religioso, dentro de un ámbito espiritual? ¿Por qué? ¿Sabe por qué razón? Fracasan por falta de responsabilidad. Porque indudablemente Elí era un hombre exitoso, pero no era responsable en sus deberes en la casa. Espiritualmente estaba ciego también, no solo físicamente, espiritualmente estaba viejo y la madre probablemente había muerto. Y es que tristemente esa es la realidad hoy en día de algunas familias cristianas. Están tan ocupados en buscar el éxito profesional. Están tan ocupados en tener logros personales, en tener un buen salario. Es decir, se la pasan tanto tiempo buscando lo que no tienen que empiezan a perder lo que no tienen. Por eso para muchas familias hoy en día tener hijos es una carga. ¡Ay, qué pereza! No, yo no quiero tener hijos. Y si los llegan a tener es como si no los tuvieran. Porque escasamente le proveen lo material y con eso creen que todo está. Ay, pero a mi hijo no le falta nada. Ahí está la comida, ahí está la ropa, le pago el colegio, le pago la universidad. ¿Qué le falta? Le falta formación, le falta entrenamiento, le falta capacitación, porque nuestra responsabilidad es levantar la próxima generación como verdaderos discípulos de Jesucristo. No estamos llamados solamente para que nuestros hijos sean profesionales y tengan plata y ganen y viajen por el mundo. Eso puede ser importante, pero no es lo esencial. Lo esencial es que nuestros hijos
tengan una experiencia personal con Dios, sean discípulos de Jesús, amen a Dios y vivan para sus propósitos. Y eso implica asumir la responsabilidad. Eso implica invertir tiempo. Eso implica ser ejemplo. Eso implica no ser permisivos. Claro que tenemos que asumir la responsabilidad. Y usted, cuando ya llega a la juventud, también tiene que asumir la responsabilidad. Pero sabe, finalmente eso depende del papá, de la mamá, que sus hijos asuman la responsabilidad. ¿Cómo evitamos la tragedia? Asumiendo la responsabilidad. ¿Qué tanto tiempo le dedicas tú a tus hijos? ¿Qué tanto tiempo dedicas para hablar, para modelarle lo que es ser verdaderamente cristiano? En segundo lugar, evitar la tragedia familiar exige atender las advertencias. Tengamos cuidado con llegar a pensar lo que algunos piensan cuando hay una tragedia. Como que se encogen de hombros, se cruzan de brazos y dicen, ya estaría de Dios. Ya sería la voluntad de Dios. No, no es así. La voluntad de Dios no es que las familias fracasen. La voluntad de Dios no es que las familias terminen en tragedia. No, esa no es la voluntad de Dios. Y de hecho, en este caso de Elí, el Señor usó diferentes medios para advertirles. En primer lugar, Dios usó al pueblo. En el capítulo 2, versículo 23, podemos leer lo que el mismo Elí dice. Elí les dice a sus hijos, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. Y mire la actitud de él. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Uno como que tiene la esperanza. Uno como que dice, oiga, aquí él iba a reaccionar, pero no hace nada. Solo como que se agarra la cabeza. No, esto no está bien. ¿Pero qué hizo? Nada. Y Dios siguió hablando a esta familia. Apareció un profeta del cual no sabemos el nombre, pero un profeta que les advirtió claramente las consecuencias de la permisividad. Las consecuencias de no reaccionar y de no cambiar de vida. Y quiero que le prestes atención a esta palabra, porque esto aplica para ti y para mí. Si no reaccionamos y no cambiamos de vida, luego no nos digamos que era la voluntad de Dios o que Dios es malo. No, Dios de repente está usando esta palabra hoy, 13 de septiembre, para advertir a alguna familia. Mira lo que dice 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Dice la Biblia, un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder de Faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. Preste atención, 29. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? Ojo, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí
y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Aquí pareciera que hay una pista de por qué esta familia fracasó. Y fue porque sencillamente Elí honró más a sus hijos que a Dios. Y escúchame, tú no puedes honrar más a nadie que a Dios. Ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tu mamá, ni a tus hijos. Al Dios de la vida es al que tenemos que honrar. Y peor aún, porque dice que se engordaron. ¿Recuerdas que en la lectura inicial vimos que Elí era muy gordo? ¿Y con qué se engordó Elí? Elí se engordó con lo que sus hijos literalmente robaban. ¿No se llama eso permisividad? Versículo 30. Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Ojo, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para empañarte de lágrimas los ojos y abatirte el alma. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida, y te doy esta señal. Tus dos hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Oiga eso, qué tragedia tan grande. La palabra profética allí continúa. Pero yo le pregunto a usted, si a usted el Señor le da una palabra como esta, ¿cuál hubiera sido su reacción? Y conociendo a algunos de los que están conectados, no me cabe la menor duda que algunos de ustedes proclamarían ayuno total. Dirían: no voy a comer, solo voy a tomar agua, voy a orar. Señor, por favor, guárdame, que esto no se cumpla. Es lo mínimo que hubiéramos hecho, pero no fue lo que hizo Elí. Porque Elí estaba realmente contagiado de permisividad. No hizo nada. Le entró por un oído y le salió por el otro. Dios advirtiéndole. De hecho, la misma noche en que el Señor llamó a Samuel al ministerio, Dios le dio una palabra a Samuel para Elí. Y Samuel fue y se la contó toda. Elí le dijo: dime qué te habló el Señor. Y Samuel no le ocultó nada. Samuel le contó todo a Elí. Le dijo: mira, esto fue lo que dijo el Señor. Le contó absolutamente todo. Mira en el capítulo 3, versículo 13, solo para leer algo, dice: ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios, y sin embargo no los estorbó, no los refrenó, no hizo nada. ¿Qué fue Elí? Elí fue un cómplice. Por eso cuando viene la palabra, cuando Dios habla, mira el versículo 18, la reacción de Elí. ¡Qué pasividad! A mí eso me da rabia. Mira el texto como dice: y Samuel se lo refirió todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo: es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. ¡Qué pereza! Eso se llama permisividad. Uno se puede imaginar a Elí encogiéndose de hombros, cruzándose de brazos y diciendo: es el Señor. Ya sería de Dios.
Ya sería la voluntad de Dios. Como diciendo, ¿y qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Eso fue lo que hizo Elí, pero yo te digo a ti lo que tú puedes hacer. Tú puedes empezar instruyendo a tus hijos desde temprano. No los vuelvas religiosos. Conviértelos en verdaderos discípulos de Jesús. No hagas de ellos unos hipócritas. No. Haz de ellos verdaderos cristianos. Establece normas. No te vayas a los extremos. Porque en esto está el extremo de la permisividad, el extremo de Elí. Pero está el otro extremo, el extremo de ser estrictos, de ser severos, de ser controladores. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Amados, establezcan normas y normas que salgan de la palabra, normas que salgan de la Biblia, normas que salgan de aquí, reglas, pero con relación, porque óyeme, reglas sin relación producen rebelión, igual es destructivo. Como es de mala la permisividad, es de mala reglas donde no hay relación. Más que reglas, relaciónate, modélale a los hijos. Y si tú dices, pero pastor, ya mis hijos son adolescentes, ya son mayores, ya se salieron de las manos, ¿qué hago? Pues hermano, hermana, por favor, levántate en pie de lucha y vas a orar y vas a clamar, vas a interceder, vas a ayunar, vas a vigilar hasta que Dios se revele al corazón de ese muchacho, al corazón de esa muchacha y se produzca un cambio. Levántate, asume tu responsabilidad y escucha esta advertencia de Dios. ¿Qué sabes tú si acaso yo no te soy hoy por profeta? ¿Qué sabes tú si acaso Dios no me ha traído a tu casa para hablar esta palabra, para evitar que tu familia termine en una tragedia? Pero hay una tercera acción que quiero dejar en tu corazón. Y es que evitar la tragedia exige afectar la historia. Tenemos que afectar la historia. Que no nos quepa la menor duda que la causa mayor de la tragedia de esta familia fue la permisividad de Elí. Esa fue la causa mayor. Elí vio lo que pasaba. Dios le mandó profetas, le mandó palabra y él se resignó y no hizo nada. Pero tú puedes hacer algo. Estás a tiempo. No te rindas. Levántate y pelea por esos hijos. Mujer que estás llorando porque esta palabra te está tocando, este es el día para que entres en pie de guerra y pelees por esos hijos y los arrebates y los rescates de las manos del mismo diablo. Tienes que afectar la historia. El texto que leímos al comienzo lo que nos dice es que hubo una guerra. Israel se enfrentó en guerra contra los filisteos. Y en el primer enfrentamiento 4,000 muertos. Así que cuando los judíos ven que están perdiendo la guerra, se acuerdan, el arca. Vamos a ir por el arca. ¿Y quién cuidaba el arca? Imagínense. Ofni y Finés. Y van y traen el arca. Cuando traen el arca que representa la presencia de Dios, el arca que representa la gloria de Dios, cuando traen el arca, los judíos se alegran, los judíos dicen, esto se arregló, ellos se alegran porque creen que van a ganar. Los filisteos cuando oyen el algarabía y oyen el ruido, dicen, oiga, trajeron el arca, vamos a perder. Pero los filisteos dicen, bueno, no importa, vamos a luchar. Resultado, 30,000 muertos más. El arca de Dios es capturada. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra que había dado el Señor, mueren. ¿Por qué? Porque el arca era solamente ya un símbolo de la presencia de Dios, pero Dios no estaba ahí.
Escúchame. Podemos tener la Biblia. Podemos cantar música cristiana. Podemos conectarnos virtualmente con la iglesia y aún así no tener la presencia de Dios. Porque es que, amados hermanos, esto no se trata de ser religiosos. No, esto se trata de ser verdaderamente espirituales. Abre tu oído, escúchame. La religiosidad no impide la destrucción de la familia. Al contrario, la provoca. Necesitamos la presencia de Dios en nuestro diario vivir. Más urgente que reaperturar nuestros auditorios, que volver a abrir los salones, los locales para reunirnos presencialmente. Más urgente que eso, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa. Porque es que la presencia de Dios no se quedó en el santuario. La presencia de Dios tiene que estar con nosotros. La presencia de Dios tiene que estar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, 7 días a la semana, 24 horas al día. Necesitamos la presencia de Dios. Tristemente ese día muere Elí, mueren sus hijos, y al momento de dar a luz una de las nueras de Elí, ella también está muriendo. Le ha impactado la noticia, y al niño que nace, según dice el versículo 21 del capítulo 4, le colocó un nombre muy triste. Lo llamó Icabod. Dice, pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Versículo 22, exclamó: se han llevado la gloria de Israel. El arca de Dios ha sido capturada. ¿Sabe? Ese niño representaba la generación de esa familia. Una familia sin gloria. Una familia sin esperanza. Una familia sin futuro. Una familia sin la presencia de Dios. Una familia que terminó en tragedia. Y es muy doloroso, porque fue una familia que creció en el templo. Y eso no puede pasar en nuestras vidas. Eso no puede ocurrirnos a nosotros. No puede ser que nuestros hijos terminen siendo tremendos profesionales, tremendos empresarios, tremenda gente que viaja por el mundo, pero literalmente sin gloria, sin presencia de Dios. Eso no puede pasar. No vamos a levantar una generación sin gloria, sin la presencia de Dios. En medio de ese panorama tan triste, surge una generación representada por un joven llamado Samuel. Samuel es el producto de la oración de una mujer afligida, una mujer humillada, una mujer estéril, una mujer que en su contexto era una mujer maldita, pero una mujer que se dedicó a orar y a clamar a Dios, a orar por esa generación y por su hijo. Una mujer que le dijo al Señor: si tú me das un hijo, yo lo consagro para ti. Y evidentemente así pasó. Dios le permitió tener un hijo, le puso por nombre Samuel, y a eso de 3 años, esta mujer, me imagino, con dolor y lágrimas, lo colocó en el templo, lo colocó allí donde estaban esos impíos de Ofni y Finés. Uno pensaría, ¡qué locura! Pero Dios tenía un propósito con ese muchacho, y ese muchacho no se contaminó, no se perdió, y de esa generación surgió la época dorada de la historia de Israel. Surgió un siglo de bendición.
A través de él se levantaron los mejores reyes más fuertes de Israel. Saúl, David, Salomón. Este hombre fue profeta, fue sacerdote y fue juez. Esta mujer, con su actitud, marcó la historia, afectó la historia. Y yo no sé qué pienses tú, pero creo que estamos llamados en este tiempo a levantar nuestra generación para que nuestra generación afecte la historia, pero para que la afecte para bien. ¿Qué tendremos que hacer? ¿Qué hay que hacer, pastor? Dile no a la permisividad. Y tú, joven que me escuchas, dile no a la permisividad. Deja de estar jugando a la religión. Deja de estar jugando a la iglesia. Deja de ser permisivo con la música que oyes. Deja de ser permisivo con los programas que ves. No le abras puertas al maligno. No le abras puertas al diablo. No seas permisivo. No abras puertas que luego te van a salir costosas. No seas permisivo. Cumple tu misión. Cumple tus sueños. Pero no descuides tu relación con Dios. Padre, madre, que me oyes. Desarrolla tus propósitos, pero no descuides tus hijos. No los descuides. Y quiero dar una palabra. Si tú te consagras a Dios, si tú te metes con Dios en oración, en palabra, en ayuno, en fidelidad a Dios, y si no eres permisivo, te garantizo por la palabra, vas a levantar una generación llena de la gloria de Dios. Vas a levantar empresarios, sí, pero llenos de la gloria de Dios. Profesionales, sí, pero llenos de la gloria de Dios. Hoy te animo a que te levantes y luches por atraer la presencia de Dios a tu propia vida. No seas permisivo contigo mismo. Atrae la presencia de Dios a tu casa. Lo que necesitamos no es religión, es presencia de Dios. Y quiero terminar preguntándote, ¿cuántos estamos dispuestos a luchar por nuestras familias? Colóquense de pie solo ellos. ¿Cuántos se niegan a envejecer espiritualmente? Colóquense de pie. Nuestro cuerpo se envejecerá, pero espiritualmente no. Tendremos visión espiritual. Así un día no podamos ver físicamente, pero tendremos visión. ¿Cuántos respondemos hoy a esta palabra? ¿Cuántos hoy le decimos no a la permisividad? A la permisividad con otros y a la permisividad con nosotros mismos. Esto es cuestión de decisión. Decide no conformarte. Decide no acomodarte a esa realidad. Cuando nuestro hijo Samuel estaba en el bachillerato, entró en una actitud compleja, complicada, que no quería saber de la iglesia, que la iglesia para él no representaba nada y que él no quería saber de ministerio. Y sabe lo que hicimos, y mi esposa es testigo: orar, ayunar, clamar, llorar y pedir a Dios por él. Y si hoy Dios lo tiene allí, es porque decidimos no ser permisivos. Dios quiere hacer algo grande en tu familia. No te resignes. No te conformes, no aceptes esa realidad, decide transformarla. Pero recuerda, para transformar la realidad hay que rechazar la permisividad. Para transformar la realidad hay que rechazar la permisividad. Oremos a Dios. Usted que está de pie, que con su actitud está diciendo: yo voy a pelear por mi familia.
Mi familia no va a terminar en tragedia, en desgracia. Mis hijos no se van a perder. Voy a pelear por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra nunca vuelve vacía. Porque tu palabra siempre producirá el efecto para el cual tú la envías. Señor, que esta palabra de advertencia haya cabida en los corazones de tu pueblo. Y que en este día seamos radicales para decir no a la permisividad. No a la permisividad con nosotros mismos. No a ser religiosos, hipócritas, falsos. No. No a la permisividad con nuestras generaciones. Señor, ayúdanos a establecer normas de acuerdo a la palabra. Y que en un ambiente de relación, de amistad, esas normas se puedan aplicar. Señor, obra, por favor, te lo ruego, te lo pido. Obra en aquella familia que hoy con tristeza y con dolor ve como que sus hijos están apartados de ti. Señor, inquieta el corazón de ese padre y de esa madre y muévelo a levantarse, a clamar, a pelear la guerra espiritual a favor de sus hijos. Señor, por favor, glorifícate en cada familia. Aquel que tiene sus hijos todavía pequeños, adolescentes, y que todavía puede, Señor, influir en sus vidas. Oh Dios, dale sabiduría, dale gracia. Señor, ayuda a las familias de este ministerio a levantar hijos para ti, hijos que te amen, hijos que te sirvan, en el área que sea, en la esfera de la sociedad que sea, pero que vivan para los propósitos tuyos. Señor, ayúdanos a no ser permisivos, ayúdanos a ser radicales, a ser fieles, a ser consagrados, a ser santos. Ayúdanos a honrarte a ti, porque tú honras a los que te honran. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. No quisiera terminar este tiempo sin dar la oportunidad para aquellos que al escuchar esta palabra dicen: yo quiero tomar una decisión. La decisión de rendirle mi vida a Cristo. La decisión de no ser permisivo y de luchar por mi propia vida, por mi familia, por mis generaciones. Si tú quieres hoy entregar tu vida a Jesucristo, reconoce que eres pecador, que has hecho lo malo y que necesitas darle la espalda a ese pecado y vivir para Dios. Si ese es tu deseo, allí donde estás, repite esta oración de todo corazón. Di conmigo: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. En esta hora reconozco que soy pecador. He hecho lo malo, me arrepiento y te pido perdón. Señor, límpiame con tu preciosa sangre. Límpiame de todo pecado. Cámbiame. Haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Gracias, Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración y la hiciste de todo corazón, puedes tener la seguridad de que tus pecados han sido perdonados y de que tienes la vida eterna. Queremos saber de tu decisión. Escribe un mensaje de WhatsApp
o llámanos al número que aparece en pantalla. Los que nos están siguiendo a través de un audio, de un mensaje que alguien les compartió, escríbenos o llámanos al 314-297-4144. Los que se conectan fuera del país, nuestro indicativo es más 57 314-297-4144. Amada iglesia, es una alegría poder seguir aquí compartiéndoles la palabra de Dios. Oro por ustedes. Están en mi corazón, están en mis oraciones. Lo que más anhelo es verles, pero no para verlos a 2 metros, sino verles para abrazarlos. Y sé que Dios nos va a conceder eso, así nos toque esperar un poquito con paciencia. Que en esta semana esta palabra retumbe en sus corazones y les mueva a no ser permisivos, ni con ustedes, ni con los demás, a establecer reglas bíblicas dentro de un ambiente de amistad, dentro de un ambiente de compañerismo. Padre, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. Que en esta semana, Señor, los cielos se abran para bendecirlos a ellos. Aleja de sus vidas el pecado, el peligro, la maldad, la enfermedad. Aleja de sus vidas todo aquello que quisiera dañar y destruir el propósito que tienes. Aleja la enfermedad, aleja el pecado, Señor. Bendice tu pueblo, bendice las familias de la gran comisión. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo decimos amén. Nos vemos pronto. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.